Nori, buenas tardes a todas y a todos en esta tarde tormentosa. Una pasada, hemos tenido un día precioso el día de hoy con esas nubes altas y bueno, unas nubes preciosas que os voy a enseñar ahora en un momento. Y de repente ha cambiado totalmente. Además ha sido muy curioso porque hace media hora, no, un poco más, hace 3/4 de hora, a las 5 y poco, pues me ha llamado una amiga desde Bilbao y me ha comentado, que nada está cayendo aquí, que me da un chaparrón. Y he dicho, pues no tardará mucho en llegar. He mirado hacia el cielo y veía que venía, un frente de lluvias bastante potente. Y no han pasado 5 minutos que aquí también ha empezado a cambiar el viento. Ha entrado un viento muy potente en un momento y sobre nosotros ha caído en muy poco tiempo, pero una tormenta chulísima. Una tormenta que todavía, están sus restos y podéis oír las gotas que todavía siguen cayendo, la lluvia que todavía está dejando, pero que prácticamente ya ha pasado, ha sido cosa de nada. Justo mira, a las 17:40, 16:40 es cuando os he enseñado las agachadizas un poquito, pero a las 5:20 ha sido la tormenta que incluso ha habido truenos de todo un poco. Ha sido espectacular. Un momentito, nos ha dejado un aguacero bastante chulo. Ahora veis que ahí por el fondo hacia el sur se va así como que está bastante despejado, pero unas nubes, unos cumulonimbos chulísimos. Creo que eran más, pero eso es lo que nos ha dejado esta tarde de primavera, que tiene su encanto también, ¿no? Y vamos a dar una pequeña vuelta para que veáis cómo todavía está por pasar esta tormenta que nos ha venido a la tarde, pero ahora que nos dirigimos hacia el norte, y podéis ver cómo el cielo sigue con esas nubes. Y fijaros que un montón de golondrinas que están ahora volando en el cielo, estos puntitos pequeños que veis ahí en el cielo, se han acercado a estas horas hasta aquí, cuando se deberían de haber acercado más tarde. Normalmente se suelen acercar a última hora de la tarde, cuando empieza a anochecer, que es cuando se empiezan a juntar en estas marismas para dormir en estos carrizales que os voy a enseñar ahora, que alguna vez os he comentado, en estos carrizales de aquí, donde tienen un dormidero, donde todos los días puede haber, hay días que miles de golondrinas paran en estos carrizales a pernoctar. Pero normalmente justo una horita antes de anochecer es cuando se acercan. Pero hoy, debido a esta tormenta, se han tenido que acercar antes. Se ha oscurecido de una manera repentina el cielo y ha empezado a llover. Y todavía podemos ver que esto va a seguir, porque como solemos decir, aquí vemos al fondo, ahora estamos mirando hacia el norte, que viene otro frente de lluvias
euskeraz eurizaldizkoak, como, no sé cómo sería la traducción, como caballos de lluvia, ¿no? Son esas cortinas de agua que podemos ver que vienen desde el noroeste en este momento, porque aquí vemos este collado que hay aquí, este monte, este de aquí, que es Sollube. Y vemos que está bastante nublado y se está cubriendo, por lo que eso es una cortina de lluvia que está entre nosotros y el monte Sollube, que ha estado pasando en estos momentos. Ahora está precipitando, aquí ha parado, pero vemos que en todo lo que es Murueta, Mundaka, Sukarrita y bueno, y sobre todo Busturia, que estamos viendo aquí, estamos viendo la Torre Madariaga, Madaiza Cotorrechi, que ahora mismo es el centro de biodiversidad de Euskadi, un sitio totalmente recomendable para ir a visitar, donde tienen un proyecto, tienen un programa de educación ambiental brutal sobre la biodiversidad y, como no, sobre Urdaibai. Lugar donde también están las oficinas del patronato de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Bueno, hoy no os he hecho ni caso porque me he metido con la tormenta y bueno, es que ricasco, muchas gracias a todos los que os juntáis y os unís con nosotros todas las tardes, todas las mañanas de estas emisiones en directo que realizamos desde aquí, desde el Urdaibai Bird Center, aquí en la marisma de Goteiz y Zarteaga, en este rincón de la marisma alta de Urdaibai, donde con esta cámara podemos controlar un poquito todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y donde nuestra intención es llegar hasta vosotros con estas imágenes en directo y con todos los cuentos y con todas las historietas que os contamos sobre las aves de estos lugares, ¿no? Como estas, mira, este Andarríos, que Archive, claro, que ha entrado ahora en directo, ¿no? Vemos que sois un montón. Bueno, quizás ni diga, ¿no? Pero bueno, desde aquí, desde el País Vasco, desde Sestao, Zarautzetik, Beasaindik, desde Madrid, Zumarratik, Guernikatik noski, Fuenlabrada también, Arrigorriagatik, bueno, un poco de todos los lados. Y con estas gotas de lluvia que quizás voy a bajar un poco el micrófono, si no... Ay, perdón. Ahora quizás más tranquilos. Hostia, León. Bye. Y hasta Londres, creo. También que nos llegamos. También llegamos hasta Singapur. Gasteizera. Hasta Álava. Y bueno, como no, pues todo Bilbao, que es una pasada de gente también de la que nos entra desde Bilbao. Por supuesto, gente conocida. Y desde aquí un saludo a todos y todas las bilbaínas que nos siguen. Y en especial, por ejemplo, a Rate Ormaechea, que estará también ahí escuchándome. Un abrazo muy grande desde el Urdaibai Bird Center. A Jonander desde Gasteiz, a Maribel desde Erandio, a Ana desde Donosti. Bueno, a toda esa gente que estáis todos los días entre nosotros, ¿no? Viendo, pues de vez en cuando, pues unos paisajes preciosos donde la claridad es absoluta, y otros días como el de hoy, pues que cortinas de lluvia y estas gotas, pues también crean un paisaje precioso que ahora mismo veis que en un momento ya está pasando, y esa gran nube que ha pasado, ahí vemos al fondo, hacia todas estas zonas altas de Busturia,
que ya empiezan a aparecer esos claros, ¿no? Que estaba predicho, ¿no? Y fijaros en todas las golondrinas que se han acercado a nosotros de repente con este cambio brusco del tiempo, ¿no? Es una cosa bastante habitual que ocurre aquí, al estar cerca del mar también, y según los vientos que vienen y que cambian, ¿no? Pues tenemos cambios repentinos. Hay veces que son tormentas, hay otras veces que, sobre todo en verano, en días calurosos y así, es un fenómeno que ocurre aquí, que me imagino que también ocurrirá en muchas zonas, me imagino que en todo el Cantábrico, por supuesto, pero en otras zonas pues no se conoce, ¿no? Que son las galernas, ¿no? Son cambios bruscos de viento que cambian las temperaturas en un momento y ¡buah! Es brutal el cambio de viento y la fuerza que puede coger el viento en esos momentos, vientos ascendentes que ¡buah! Son como pequeños tornados que nos llegan en los meses de julio y agosto, sobre todo agosto, en días calurosos, y que son, bueno, bastante potentes. Vemos ahora este paisaje de nubes que también solemos disfrutar todos los días. Todos los días a la mañana, un compañero nuestro desde su casa es el encargado de hacernos el parte meteorológico. Y cómo no, pues hoy, mira qué bonito está el cielo. Ahora nos dice que está llegando a Guipúzcoa. Esto es una gozada, porque a mí me han dicho cuando ha empezado la tormenta, aquí todavía el cielo estaba no despejado, pero estaba nublado, pero bueno, no tenía ni pintas de que empezara a llover, y me han dicho, ¡guau! En Bilbao está cayendo una potente. Y he dicho, uy, pues aquí no. Esa amiga que me ha llamado, Begoña, y de repente le he tenido que decir, uy, pues ha empezado a gotear, y joder, en 5 minutos ha sido un chaparrón terrible. También me han comentado en Bilbao que ha durado nada, un cuarto de hora el chaparrón y ha acabado. Aquí ha sido lo mismo y viene hacia el este. Y ahora me están diciendo, están comentando aquí, Violeta, desde en Guipúzcoa, que está llegando a la costa también, y que en Guetaria, un abrazo hasta Guetaria también, un sitio precioso, que está llegando ahora. Por lo tanto, yo creo que os va ahora mismo hacia la zona de Guipúzcoa. Habrá venido, no sé, me imagino que desde Cantabria. También nos seguís desde Valencia. Creo que esta tormenta no os va a llegar hasta vosotros. Y estamos hablando de las agachadizas. A ver, nos dicen también, y espera, que nos dice Enrique, que debajo de la Torre Madariaga, en un arbusto que hay unas aves. Vamos a ver si vemos ahora. Es un acercado. No, aquí hay unas plantas, unas umbelíferas. Puede ser que antes haya habido algunas que han estado paradas. Esto es un endrino y este de aquí, un tamarix. Tamarix para nosotros exótico. Y según nos ha dicho Guja, un saludo para Guja también desde aquí. Un seguidor, bueno, que no falla tampoco, que antes hemos enfocado a unas agachadizas que estaban preciosas, y por si acaso me voy a acercar, porque hoy os quiero hablar de una prima de ella, y han estado en el islote de la cámara, y es por lo que cuando los he visto he dicho, ¡guau! Tengo que enfocarlas, porque estaban preciosas, y ojalá no se hayan ido. Es por eso que antes las he enfocado, para que por lo menos, aunque sea, pudierais haberlas visto, pero ay, estaban aquí y ahora o se han camuflado demasiado bien o nos han volado a otro islote. Bueno, por si acaso voy a mirar, que nunca se sabe, ¿no? Jope, nos dicen desde Valencia que están aburridos de agua. Yo siempre he tenido la sensación de que, bueno, sí, cuando os llueve, pero a gusto. Y me imagino que ya
dentro de poco ya os empezará a hacer bastante calor en toda la zona esa de... Uy, espero que no estén aquí abajo, donde está la gota, que aquí veis que se ha quedado en la parte de abajo esta gota, que hoy no le quiero dar al terremoto que hice ayer. No, pues ahora mismo en este islote no están. Vamos a acercarnos al otro por si acaso, porque con lo bien que estaban, para poder verlas. Nos vamos a acercar a todos los islotes, o sea, vamos a ver todo, pero sí que me gustaría tener a las agachadizas para poder explicaros el viaje tan increíble que realizaron unas becadas desde aquí, desde Urdaibai. Ya que son becadas, es muy difícil verlas, y menos durante el día, ¿no? Aquí estos ánades reales, preciosos machos, que ahora mismo las hembras, muchas de ellas, mira, y como nos dice nuestro compañero en el chat, es que son cosas del directo. Aquí yo ahora en este momento sé lo mismo que vosotros de lo que podemos encontrarnos en la marisma. Ahora, conozco un poco más los lugares donde les encanta estar a las aves, ¿no? Pero eso no quiere decir que vayan a estar allí. Podemos tener suerte, o también podemos tener suerte y ver otras cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, el poder ver también, pues, una nave real, aunque sea una ave común, ¿no? Pero así, con esta tranquilidad, comer en la laguna como está ahora haciéndolo, pues la verdad, para mí, desde luego es un lujo. Bueno, nos dicen también que en Londres también está lloviendo. En Cantabria que está con sol. No ha llovido nada de nada. Entonces, bueno, tendríamos que mirar el mapa. Bueno, el parte que nos ha mandado un compañero nuestro, que suele mandarnos también las imágenes del radar de Capildui, de Euskalmet, que es una pasada los datos que nos da, y se pueden ver las precipitaciones en un área de 400 kilómetros. Creo que es, no sé si es un radio de 400, no, un radio de 200, creo. Ay, ahora ya. Pero podríamos mirar allí de dónde nos venían las tormentas, ya que es una herramienta que desde luego la tenemos aquí. Y voy a mirar ahora en un salto. Desde luego a las 9 de la mañana no se veía nada, pero luego ha ido cambiando, ¿eh? Ha ido cambiando. Y seguramente al haberse puesto este viento que ha cambiado, pues no, Guja, no sé lo que quiere decir Guja. Un nombre no creo que es. Bueno, no sé, yo también no creo que sea un nombre. Que nos lo explique Guja. Y quizás se llama Guja, ¿eh? Perdón, Guja. Es que como tenemos gente que por ejemplo, pues hay gente que se llama Coma, pero no creo que se llame Coma, ¿no? O Axente también tendrá un nombre. Pero bueno, aquí somos todos anónimos y anónimas, por lo que, pues bueno, seguiremos llamándole Axente y seguiremos llamándole Guja. Aupada hundida tereta besarkado bat Marta eta Sareri egunero jarraitzen gaituzu, Y nos comentan que van a hacer una excursión en bicicleta a visitarnos cuando termine todo esto, el confinamiento. En bicicleta también se puede venir, Mira, aquí, ahí va, se han puesto ahora alerta, pero bueno, estas tres preciosas fochas también, comiendo y forrajeando. Y ahí, mira, un compañero nuestro nos ha mandado, pero bueno, podéis rebobinar, como hemos dicho antes, hasta las 17:40 creo, que es cuando os he enseñado las agachadizas que estaban. Bueno, y también un saludo muy grande y un abrazo muy grande hasta Chile, en otro lado del charco y bien lejos, en el hemisferio sur,
que también nos siguen desde allí y que nos dicen que ahora están, por lo que un abrazo también hasta allí. Vemos que las fochas, el demo negro en galego, nos siguen ahí. Qué preciosidades de imágenes nos manda Felipe. Y animaros a todos también, ¿eh? El Orri llora. Besar cada un día y ahí. Lola nos comenta a ver si siguen. Si siguen las cigüeñas. Sí que siguen. Y estaban. Hoy también estaban en el nido. He visto alguna que se acercaba al nido con un montón de material en el pico. No sé si era hierba o... Sí, creo que era hierba lo que llevaba. Bueno, aquí un saludo a nuestras queridas ovejas, que hayan aguantado estoicamente la tormenta. Pero veis que con este pelo tan lacio que tienen por fuera, pues todas las gotas se escurren. Opa San Telmo, Sumaya ere, besar cada un divar. Un abrazo hasta Sumaya. Y estas preciosas ovejas lachas que tenemos aquí, nuestras mejores. Buah, estas son las que más trabajan 24 horas, bueno, 24 prácticamente, ayudándonos a mantener la vegetación de esta laguna. Nos pregunta Marijosa a ver cuántas parejas de cigüeña hay. Y os voy a comentar que creemos que ahora mismo hay 2 parejas de cigüeña en todo Urdaibai. Una pareja que está criando cerca de aquí en un pueblo que se llama Forua, cerca del caserío de Achaga, donde vienen criando desde hace... son las primeras cigüeñas que empezaron a criar en Urdaibai. No sé, hace más de 20 años, yo creo. O cerca de 20 años. Que fueron las primeras, ya que hubo un proyecto... Un proyecto de recuperación de la cigüeña aquí en Urdaibai, y donde se trajeron desde los Aiguamols de la temporada. Creo que fueron 35 cigüeñas, se aclimataron aquí y se liberaron. Y alguna de ellas, pues bueno, hubo muchas que la verdad fue una pena, pues, hubo algunas que murieron electrocutadas. Además era una pena increíble porque esas cigüeñas llevaban nombres de las escuelas de aquí, de Urdaibai, estaban apadrinadas por esos niños, y era una pena pues el que de repente cuando se soltaba una cigüeña con tu nombre, el nombre de tu escuela, ¿no? Que los chavales estuvieron trabajando un montón con ellas, sobre todo en el ámbito de la educación ambiental. Mira, nos dicen ahora que está llegando la tormenta hasta Zarautz. También saludos, Zarautzera. Y bueno, comentaros que va a ser nada, un cuarto de hora, que os va a llevar un chaparrón potente, un cambio de viento bastante brusco, y se pasa enseguida, porque veis que aquí ya ha llegado otra vez la calma y nosotros en busca de las agachadizas. Ha habido un momento en el que se han acercado también las espátulas y se han puesto en el islote. Aquí están, ya está. Bueno, menos mal que se están moviendo, pero aquí, por fin. ¡Tachán! En Zumaya, Chimiste, Tatrumoya, rayos y truenos. Sí, pues ahora está llegando a Zumaya y luego pasa a Zarauz. Y luego, Donosti. Bueno, eta Getariata. Prestatzen joan. Bueno, Getariata, pero Donosti. Prestatzen joan. Iros preparando que os llega la tormenta. Sí, va para ahí por lo menos, me imagino. Y aquí, por fin, las agachadizas, que antes las hemos tenido cerca. Ahora no están tan cerca, pero también podemos disfrutar de estas imágenes. Ahí va. Algo ha pasado. ¡Ah! Sí, ya, es que cada vez que se ponen así, ha llegado otra agachadiza que le ha pasado por encima. Se han agachado las dos. Yo creo que hay una tercera. Ah, sí, aquí está. Fijaros, bueno, aquí está. Está detrás del islote, detrás de estas hierbas. Pero bueno, ya saldrá. Y estas agachadizas, que mira, esta se ha parado en seco. Esta se ha puesto ahí a descansar, ha metido el pico. Ah, no, perdón. Se ha parado. Y vamos a ver
la otra, preciosa, esta agachadiza, que hoy os voy a hablar sobre una prima suya. Agachadiza común, beca del comú en català, becacina cabra en galego, eta istingorra edo mingorra hemen. Mira, jo, esto es una gozada con el chat y con todos vosotros que nos seguís de todos los sitios. Vemos la evolución de la tormenta. Ahora nos dicen que en San Sebastián, en Donosti, ya hay unas rachas de viento terribles. O sea que dentro de poco os va a llegar las gotas. Astrabuduatik, besarkada bat. En Astrabudúa me imagino que ya habrá pasado ya la tormenta, ya que está en Vizcaya. Pero es una gozada poder seguir con vosotros en directo, no solo las aves y la meteorología. Hortxe, okil berdeatzetik, hemos oído al Pito Real. Creo que ha sido el Pito Real, ¿eh? Y bueno, y con estas imágenes, bueno, primero me voy a acercar a ver si se ven las espátulas que antes han estado, pero nos han abandonado. Han empezado a volar y no sé si habrán vuelto a parar. Solo que hoy no tienen... No, mira. Pues había aquí unas 8 espátulas. En el islote de las espátulas, por supuesto, que han abandonado justo cuando ha terminado la tormenta. Se han acercado primero aquí. Han estado pasando la tormenta en su islote. Y de repente... ¡chan! Se han ido. Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Veis que, bueno, ahora ya las nubes están dejando paso a unos cielos que se están abriendo poco a poco. Y volvamos a las agachadizas, porque hoy os quiero comentar, que os llevo diciendo ya no sé cuántos días, que me gustaría hablaros sobre las becadas, ya que hubo un proyecto chulísimo que lo llevamos aquí a cabo desde Aranzadi, desde la Sociedad de Ciencias a la que pertenecemos, una entidad sin ánimo de lucro, como nosotros, que trabajamos con proyectos, ¿no? Proyectos de educación, proyectos de seguimiento de aves, de conservación. Y hace unos años, el 2013, bueno, y os voy a hablar de eso porque aquí mismo, aquí delante podéis ver esta preciosa agachadiza de una prima, sí, de la familia de las agachadizas, diría, que es la becada o llagorra en euskera, becada en catalá y en galego, pues creo que arcea. Mira, no conocía el nombre en galego de la becada, arcea. Un viaje increíble que siempre solemos comentar, ¿no? Nuestras aves, ¿no? Que de norte a sur, que vienen desde África ahora, se dirigen hasta las zonas de Escandinavia. Bueno, pues estas pasan el invierno entre nosotras, como las agachadizas, las becadas. Os voy a poner la imagen de una becada, por supuesto, porque ya que vamos a hablar de ella, y además de una becada que tiene nombre, que es la becada que se llama Aranzadi, en honor a nuestra Sociedad de Ciencias. Es una sociedad de ciencias que, bueno, nosotros estamos aquí en la sede del Urdaibai Bird Center. La sede principal está en Donosti, en San Sebastián. Y bueno, tiene un montón de departamentos, se dedica sobre todo, bueno, a áreas de cultura, de historia, de humanidades, naturaleza, bueno, investigación, bueno, áreas de investigación y demás, ¿no? Departamentos de todo tipo. Nosotros que estamos también, departamento de ornitología, herpetología, botánica, geodesia, arqueología, bueno, un montón de estudios que se realizan desde nuestra Sociedad de Ciencias, ¿no? Y una fue el 2013, en el
ámbito de la ornitología y desde aquí, desde el Urdaibai Bird Center, con la colaboración también, o también potenciado también por la Asociación de Cazadores de Becada de aquí, pues se hizo un seguimiento de unas becadas de aquí de Urdaibai que estaban invernando para saber hacia qué zonas se dirigían. Becadas como la que veis en la imagen. Veis que tienen bastante parecido, pero la agachadiza es bastante más pequeña. Y bueno, tiene el mismo estilo, ¿no? Pero los hábitos que tienen son totalmente distintos. Las becadas, la verdad sea dicha, las becadas... Bueno, esta es una becada que la capturamos para el anillamiento y posterior seguimiento de esta, que se llama Baranzadi, os he dicho. Y realizamos un seguimiento increíble, ¿no? Un ave que cuando la capturamos fue el 2013 y era un adulto y se le colocó un dispositivo GPS que luego veréis. Y bueno, mira, cuando en el momento de su captura, para que sepáis, tenía 340 gramos. 340, para que os hagáis una idea, que con 340 gramos, medio kilo pasado, el viaje tan increíble que vais a ver en estos momentos, ¿no? Y bueno, estaba en un estado físico perfecto. Y bueno, pues esta becada, que normalmente estas becadas se nos acercan hasta Urdaibai a pasar el invierno, como las becacinas estas, o como las becadels estas, Stingo Rabuenantzera. Y bueno, pues normalmente durante el día, los hábitos que tienen son que durante el día están escondidas en los bosques que tenemos pues por todo este entorno, ¿no? Bosques de robledales, incluso encinares, pinares. Pasan el día en los bosques, por ejemplo, en todas estas zonas, ¿no? Bastante de lo que es la reserva de la biosfera. Pasan el día ahí, pero de noche se acercan a las áreas de campiña, a estos prados, donde suele haber ganado también muchas veces, a alimentarse como lo están haciendo ahora mismo estas agachadizas, a alimentarse sobre todo de lombrices e invertebrados que van encontrando con ese pico que es súper sensible, aunque parezca como una aguja, ¿no? Pero es un pico súper sensible, el que detectan cualquier invertebrado que está en el suelo. Solo con poner, yo tengo oído que solo con poner el pico en el suelo detectan las vibraciones y los movimientos de las lombrices y de los invertebrados que están debajo, ¿no? Claro, yo os he dicho becada, pero también en castellano se llama chocha perdiz. Y bueno, pues les gusta durante el día zonas donde pasta el ganado. Aquí veis unas zonas de la parte alta de Urdaibai, al fondo la marisma, pues con el ganado, con vacas, estas limusinas que están por aquí. Nos dice también que en Irún, mira, ya hemos pasado de Donostia a Irún, ya nos acercamos hasta Iparralde, que en Irún también que ha empezado ya el viento fuerte, o sea, se está acercando ya hacia el este esta tormenta que hace una horita que ha pasado por aquí. Bueno, y pues nosotros ese invierno del 2013 se capturó esta becada para su anillamiento y su seguimiento y para la colocación de un GPS. Por supuesto, se le pillaron todas las medidas y bueno, gracias a anilladores de Aranzadi como Rubén Ibáñez, un amigo de ahí que bueno, es un experto en becadas. Y bueno, pues se le cogen todas las medidas del pico, del ala, para sobre todo toda la biometría, pesos, para sexarlo también, por supuesto. Y pues se le colocó un dispositivo GPS con una pequeña placa solar donde iba emitiendo por cada lugar que pasaba. Por supuesto, una vez de colocarle, veis aquí en los momentos de colocación, lo más rápido que se pudo,
Claro, se capturaron a la noche, Y por supuesto, luego se soltaron esta becada Aranzadi, como podéis ver aquí, preciosa en vuelo. Aquí la podemos ver también, una vez de realizada la suelta. Si os fijáis, se le ve también algo el GPS. De noche, por supuesto. Aquí se va también en vuelo. Y pasó una temporada. Esto se hizo un 28 de febrero. Y estuvo una temporada aquí, en Urdaibai. Creo que fue hasta el 20 y pico, 24 de abril, si no me equivoco, que todos los días recibíamos señales, o todos los días o cada cierto tiempo, señales de cómo se alimentaba de noche en las campiñas y en las praderas húmedas de aquí, de la marisma y del entorno, y de día, ¡chac!, se metía en el bosque, ¿no? Pero un día, el 24 de abril, pues se le ocurrió que ya tenía que empezar su migración. Y aquí vemos una becada en vuelo, unas fotos preciosas que nos cedieron en su época Rubén y todo su equipo, y que de repente, como vamos a ver ahora, realizan una migración increíble. Una migración que en grandes rasgos os voy a comentar que salieron de aquí y llegaron cerca de los Urales. Un viaje exagerado. Miles de kilómetros que lo realizaron en 15 días. Os voy a enseñar paso a paso este viaje, que lo vamos a ver ahí en un Google Earth, que os podré enseñar más o menos los pasos que esta becada. Mira, me voy a acercar. Ay, perdón. Esto, ahora voy a intentar quitar esta barra. Bien, podéis ver aquí una imagen del Google Earth de satélite, donde estamos en la costa. Aquí está la entrada del estuario de Urdaibai, con Ízaro, Bermeo y Mundaka en la bocana. Y nosotros, esa becada que se capturó en invernada. Uy, voy a dejar ahí la agachadiza, por lo menos, porque la agachadiza hace algo similar, ¿eh? Se capturó en estos polders, en estos pórreos ganados al mar, donde todas las noches bajan las becadas a alimentarse. Aquí se le colocó el GPS en esta zona. 28 de marzo, perdón, he dicho febrero, no, marzo. Y de repente pues veíamos que esa becada estuvo durante una temporada entre estos encinares densos y estas praderas que quedaban aquí. Y de repente un 24 de abril, creo, empezó a migrar. Y bueno, y el siguiente punto, aunque yo lo he hecho en línea recta, pero ella seguramente, pues no sabemos si fue costeando o cruzó lo que es el Golfo de Vizcaya. Eso sí, lo que sabemos es que empezó a cruzar todo Francia, se puso sobre los Alpes, encima, al norte de los Alpes, y el siguiente punto nos llegó el 8 de abril desde Montbéliard, en Francia. Un lugar también precioso, y además nos daba durante el día que estaba en este bosque pegado a un pueblo de allí, de Montbéliard, en Dap, no sé cómo se pronuncia. Por supuesto, ahí descansaría una noche, y la siguiente misión que tuvimos, porque daros cuenta que tiene un panel solar, y la becada, para seguirla es muy difícil, ya que de noche, o sea, durante el día está metida en el bosque, súper intrincado, y de noche come. Entonces, para cargarse el panel, pues cuesta lo suyo. Tuvimos
otra recepción. Después de haber cruzado, eran sorpresas que nos llegaban, ¿no? Después de haber cruzado, bueno, toda Alemania, pasó por la República Checa, se metió en Polonia, y en Polonia tuvimos en Trzcianka, en Hajnówka, en una zona preciosa, un parque natural que hay cerca además. Aquí, en estas tierras de cultivo, fue detectada otra vez por el satélite. Otra emisión que nos dio... Uy, que se me ha escapado la prima de la becada, que es mucho más pequeña, bueno, bastante más pequeña. El pico quizás lo tiene un poco más largo y de hábitos totalmente distintos, ¿no? Pues aquí en Trzcianka, en Polonia, nos paró también, pero siguió, cruzó a Ucrania, y ahora ya empezamos a ver ya nombres en cirílico, y en Ucrania... ¡Ay, perdón! En Bielorrusia, que ya me estaba liando. La vuelta hizo por Ucrania. En Bielorrusia paró en Liuban, cerca de una localidad preciosa que hay aquí, al lado de unos lagos, en este lugar lleno de bosques. Paró también en zonas agrícolas. Esto ya estamos de 7 días que salió de Urdaibai. Ya estaba en Bielorrusia, pero por supuesto no estaba conforme, tampoco hay. Cruzó a Rusia, y es increíble porque pasó por el Oblast de Moscú, por la región de Moscú, ¿no? Por encima, casi de la capital, por un lugar que se llama Babinino, un área de bosques también. Eso ya el 25 de abril. Lleva ya algunos días, ¿eh? Pero de repente tira para el norte y nos comentan que de día nunca veréis una becada. Si no es que vais andando por el bosque y espantáis a una que estaba escondida, que me pasó hace poco. Cruza todo el Oblast de Vladimir Ivanovo, el Oblast de Nizhny Novgorod, y de repente nos llega hasta el Oblast de Kirov, que es en el lugar donde se va a parar a criar. Este es el Oblast de Kirov. Unos ríos, unos bosques, taigas. Vemos que es un sitio increíble, donde meandros de ríos como este, que ahora no me acuerdo el nombre, pero veis todos los meandros, todas áreas inundadas, humedales, que desde Orlov, a unos kilómetros de Orlov, que creo que es la capital, no es la capital, pero está cerca de la capital de Kirov, en Mopoma, pero tampoco puedo pronunciar estos nombres, ¿no?, de Rusia. Al final se nos acerca a un lugar plagado de bosques, que es en Oparinsky, el rayón, y aquí llega el 15 de mayo, o sea, ha tardado menos de un mes esa becada en llegar hasta este lugar. Y en este lugar, que veis que está todo, son bosques, serán sobre todo bosques por fotos que vimos del lugar, bosques de abedules, de píceas, lugares también donde están roturados, un extenso bosque donde llegó el 15 de mayo y se pasó hasta septiembre y no se movió en 5 kilómetros a la redonda durante todo ese tiempo, ¿eh? Y es una pena que no tenga aquí cargados las posiciones, porque de repente en septiembre, después de, por supuesto, de haber realizado toda la cría, se empezó a dirigir hacia el sur. Y se dirigió hacia el sur, cruzando otra vez toda Rusia, pero esta vez no se vino por el mismo camino. Se acercó hacia Escandinavia, hacia Leningrado, San Petersburgo, y por San Petersburgo cruzó Estonia y Letonia, Lituania, pasó por Polonia,
y creo que no sé si fue en Alemania o en Francia, creo que fue en Francia, se perdió la señal antes de poder llegar otra vez a Urdaibai a pasar el invierno. Entonces pues no sabemos si fue cazada o murió sin más, pero esas son toda la información que pudimos conseguir de esa becada, preciosa becada Aranzadi, que imaginaros los kilómetros y kilómetros que realiza, ¿no? Y bueno, y sorteando todo tipo de problemas, sobre todo pues en estas zonas, problemas de caza, ¿no? Pero prácticamente en toda Europa, ya que es un ave muy apreciada por los cazadores. Menuda diagonal, de verdad, John Ander, menuda diagonal. Mira, también sabemos que en Donosti ha empezado a llover, bueno, hace un ratito, ¿no? Pues el viajecito de Aranzadi, de una becada preciosa. Luego hubo otra becada que, buah, aquella fue increíble, que se anilló y se le puso el GPS en Galiza. Se llama Ortigal, que creo que, bueno, se anilló por esta zona de Galicia. No me acuerdo dónde era, en Ortigal, que ahora, perdonar, pero no sé dónde está seguro. Nos pregunta Alberto a ver si son grandes las becadas. Pues esta que cogimos tenía 340 kilos. ¡Ay, perdón! ¡Joder! 340 gramos. Casi le he puesto como un elefante. No. 340 gramos. Iba parando. Pues hubo una que se llamaba Ortigal, que se anilló en Galiza, cruzó toda la cornisa cantábrica, pasó por los montes de Vitoria y en vez de tirar para el norte, fue una cosa súper curiosa. Bueno, curiosa. Para nosotros curiosa, ¿no? Que siempre damos por hecho algunas cosas, pero desde los montes de Vitoria nos cruzó hasta el Cap de Creus, aquí en Girona. en Girona hizo una paradita y se cruzó hasta, creo que hasta Provenza, hasta Marsella, por ahí, y por aquí siguió por el sur de los Alpes, si no me confundo. Voló también por todo el centro de Europa hasta Rusia y se puso también bastante cerca de estas zonas. O sea que son aves que, bueno, tienen unas migraciones increíbles. Y por supuesto sorteando a todos los cazadores. Y aquí su prima, que es la agachadiza común. Nos comentan como más o menos el tamaño de una torcaz. Sí, puede ser. Solo que la torcaz parece como más, no sé, como más alas y más plumas y tal, ¿no? Pero sí, la ollagorra, la becada o la chocha perdiz es un tocho de ave, la verdad, ¿eh? Y una potencia increíble en las alas y todo, pues como las agachadizas, ¿no? Y más o menos, pues bueno, comentaros que en esa familia aquí tenemos la becada o la chocha perdiz, que hemos estado hablando de su migración, la agachadiza común, que es esta que veis en imágenes, la becadel común o la becacina cabra, Jesús. Y para que veáis, porque mira, os voy a poner también el reclamo de la becada, para que os hagáis una idea, porque es súper extraña. A ver si la encuentro. Sí, va, escuchad, no es de esta que estáis viendo, es de la becada. Un segundo. Un sonido que normalmente lo hacen en época nupcial, o sea que aquí nos costaría escucharlo, aunque hay una población muy reducida
de becadas también que cría aquí en el País Vasco y en la península, pero muy reducida. Sobre todo aquí recibimos ejemplares en invierno que vienen a pasar pues, los meses invernales entre nosotros, y nos comentan también que, bueno, en Asturias se llama también arceas, como en galego, y también comentaros que aquí también se le llama sorda, que en euskera ollagorra, la palabra, significa gallina sorda. Y nosotros creemos que es porque suele estar bien camuflada y se confía un montón de su camuflaje, y tú cuando vas andando por el bosque, por ejemplo, pues aguanta un montón hasta casi estar a 2 metros para levantarse, ¿no? Entonces, pues la gente suele decir, Jesús parece que estaba sorda, ¿no? Como que no nos ha oído venir, pero yo creo que nos escuchan y nos oyen perfectamente antes de salir, ¿no? Por lo que sorda y ollagorra, sorda, ollagorra, en euskera, bueno, en euskera es ollagorra, sorda y becada y chocha perdiz, arcea, ¿no? Sí, pero que en Asturias son también arcea y becada, son exactamente lo mismo. Pero esta que veis no, ¿eh? Esta que veis es una agachadiza común. Y aquí tenemos otra agachadiza, que a ver si os enseño, que es la agachadiza chica, que es preciosa también. A ver si tengo por aquí, porque es Limnocryptes minimus, sí. Os voy a enseñar. Pero esta es una agachadiza chica, ¿eh? La que os voy a enseñar ahora en la foto. ¿Qué me vais a decir, jo? Pues parece la misma. Ahí veis. Una agachadiza chica. El pico lo tiene más corto que esta agachadiza común. Y luego aquí la veis con ese camuflaje que es precioso. Las marcas que tiene, parecidas a la de la agachadiza común, pero tiene unos colores metalizados, verdes y metalizados, que es una pasada cómo se camufla. Es muy pequeña, y el vuelo lo tiene espectacular. Es como una mariposa cuando vuela, que creo que también le llaman mariposa algunos. Pero va, un ave, no, esta imagen que está desenfocada, pero por lo menos preciosa, muy escasa, de los humedales y cercanos a Urdaibai, ¿no? Y esto ha sido más o menos el monográfico sobre la becada. Y, joder, se me ha pasado el tiempo, pero bueno, vamos a seguir también en euskera. Por lo que os invito a que sigáis la emisión de este día, que bueno, estamos viendo unas joyitas, un día que ha cambiado un montón el aspecto meteorológico. Y ahora invitaros a todos vosotros que veáis unas imágenes del centro y seguimos nuestra retransmisión en euskera. Verás que Duarte, eta ontxasiko gara berriro.
Eta hementxe jarraitzen dugu, zuekin guztiokin, orain, euskeraz gauza polit batzuk kontatzeko, eskerrik asko orain arte jarraitu duzuen guzti hori, eta hemen gaurko egun trumoitzu honetan, orain ja lasaitu da eguraldia, begiratuko dugu Gipuzkoarantz eta iparralderantz arantza joan da, laino potolo guztiak arantza joan dira, eta frente guztia, eta badakit, hemendik hasi, bueno, komentatu diate Bilbotik hasita, nola euri hasi duen da trumoi hasi dan Bilbon, eta nik hemen, orduan bakterez ez da egon, baina momentu batetan, 10 minututan iritsi da Urdaibaira, hemen hasi garenean, ja hemen pasatuta zegoen, da ikusi dugu nola Gipuzkoarantza iristen hasita zegoen, Zumaiatik esan digute, Getariatik esan digute, Zarautzetik esan digute ere, eta noski Donostitik ere, eta gero Irunetik. Beraz, jaztakigu, iparralderantza, Urruña eta bestetatik ere, iritsiko zitzaian, gaurko trumoitxo hau, ez da? Haize bortitzak momentutxu batetan. Eta... Ahi ba, a ber, ez dakize egaztidan, urbiluko gara. Jup! Ai. Momentua. Ez que orain txeta pasatzen ere, dertxungorriak eta gustatuko litzaidak edanon artean, ze antza bintzat badauka. A ber, jarraituko dugu, bale? Hor zeruan ziar, ikusten dugu dertxunaren estiloa dauka, baina, ezin dut ziurtatu, baina egakera hori, a ber, sartzen denean hor, kontrasteatuta lekuren batetan, agian, ez da lertxuna ere, baina, bueno, urruti benetan, a ber, urbiltzen zaigun apurtxu bat, silueta behintzat ikusteko, Atxita porra, egal segiteko moduarekin eta lertxun gorri baten antza dauka, Lertxun gorria, zango nuke, garza imperial. Bai, Purple Heron, ingelesez gaur izenik ez dut esan. Eta, baina, ezin du ziurtatu, baina, egaz egiteko modu horren gaitik eta egoiek. Bueno, eta espada horrela, sinistu. Bajo entzuten duzue? Abaltzizketatik esaten digute oso bajo entzuten zaidala. Igual da, ni bajutxuago nagolako hitz egiten. Saiatuko naiz. Nahi dut jarraitu lehenengo, lertxun honi. Eskerrik asko MNK, ez da gino zaran, mundaka izango da, baina eskerrik asko bertoko herri guztiak erakustearren. Urdaibaiko herriak. Mundaka Sukarri eta Busturia, Muru eta Foru, Gernika Lumo, Gernika beti astu egite zaidainera. Atxangiz, Mendata, Arratzu, Kortezu, Igoteiz, Arteaga, Lantxobe, Musika, Ibarrangelu, Bermio, Nabarniz, Ereño, Arrita, Herrigoitxi, Morga, Amoribi eta Txano ere, Munitxibar, Arbasegi, Gerrika itzere, bai, egia. Eta hau, nik bai izango nuke, lertxun gorria gure gainetik. Egakera hau, lertxun gorri batena da, garza imperial. Ea, gelditzen zaigun, eta ikusten dugun, oso berezi Afrikatik etorri barri. Migrazioan, orain gure gainetik, baina ja ez dit emango kamerak, uste dut. Baina fijatu zaitezte. Oin txikitxo ikusiko dugu, jakiteko zer da egingo duena, baina ikusten dugu gora eta gora. Garzeta grande eze, lertxun gorria, garza imperial. Ez
dut uste hau Garceta Grande izan denik, Garceta Grandek beste hegazkada bat dauka, baina hortxe ikusten dugu urruti iratzen doala, beraz, beren migrazioarekin jarraituko dugula. Imperial, sí. Ipe bai, Julen, uste dut, lertxun gorria izan dela, gainera hegazkadaren gaitik eta hortxe. Felipe bota digu oso polita, irudia, eta normalean, olako lekuetan gelditzen dira, lehenko gunean 7 egon ziren, da badezpada, figuratuko dugu. Ze, olako momentuetan bapatean, ailegatu daitezke, pum, 2 edo 3, eta gure artean egon, eta guk ikusi ez. Ontxe entzuten da Gernikatik Bermeora doan trena, eta, a ber... zuek esan, mesedez, eta gu saiatuko gara konpontzen, bale? Eta gure arazo ez bada, esango dizuet, begiratu zuen ordenagailuetan, mesedez. Bueno, lehenago eta behin. Bueno, gaur ikusten duzu zelako zerua daukagun, eta kainuko auzoko txakurra, eta ikusi ze polita orantxe, ekaitza pasatu ostean zelako berriz egur polita datorren. Gaur gauzatxo bat aholkatzen dutzuet dan hori, iluna barrian, jarraitzeko zuzenekoarekin, ze benetan gaur ere dauka zantzu guztiak ditu espektakularra izango dela. Atzoko irudiak ikusita, gaur etxe guztietatik, benetan zuen lehioetatik edo lehio virtual honetatik jarraitu, Euskotrenekoa bai. Jarraitu, hemen berriz ere, ez, hau ahate bat izan da bai. Jarraitu gaurko iluna barra, ze zantzu guztiak ditu itzela izango dela. Izan dugu negoaizarekin eta laino politauekin gaur eguzkiak islatzen baldin badu bere argiekin, bueno, atzoko baino agian politagoa izan daiteke. Beraz, aholkatzen dizuet gaur jarraitzeko iluna barra zeuen etxeetatik, eta bihar alduzuez, ateraten dituzuen argazkiak eta bidali, gazteleraz ere esango du, ze jente asko dagoenan dino gazteleraz dagoena, eta hoy promete que va a haber un anochecer espectacular. Está cambiando el tiempo y luego con las luces crepusculares puede ser algo precioso como quede esta postal, que ahora también está preciosa. Y pues os invito a que saquéis fotos de vuestras casas y podáis meterlos en el chat para que podamos disfrutar todos y todas. Beraz, gonbidapen eginda, ikusiko dugu gaur zelako aldaketak egon diran, ze gaur izan dugu zeru batzuk oso bereziak. Eguerdi partean izan ditugu laino polit batzuk, erakutsiko dizuet, hortxe, ikuste dituzue, honek hemen ikusten zuenak, eta ez dira oso arruntak laino hauek. Hauek dira maila altuko lainoak, zirro kumuloak dira, laino potolotxoak, baina zirroak oso goian daudenak, zirro kumulo estratiformizak, estratuak geruzak eratzen dituzten zirroak dira, zirro kumuloak parkatu. Eta gainera, laino hauek egoten dira lotuta eguraldi aldaketari. Beraz, eske, kasualitatez eguardi bueltan ikusi ditugu, eta behitu zelako eguraldi aldaketa izan dugun. Noski, badago beste argazki bat ere. Hemen ikusten ditugu baita ere, egon dira hor eguzkiaren azpian ikusten dituzue alto kumulus batzuk, laino altuak, kumulotxo batzuk, stratiformizak, eta behan ikusten diren honek pikarta hauek, hauek dira estratokumulo stratiformizak. Eguerdien egon diranak eta laino hauek eguraldiaren aldaketa datorren seinale. Eta ikusi duzue,
nola momentu batetan, arratsalde partian, bostak eta, hemen izan da bostak eta bostak eta laurden inguru, aldatu du erabat, haize bortitzu bat atera da, eta zaparra da, trumoitxu bat bota du, trumoi eta tximistekin, noski. Horre, ikusten nahi baldin baduzue zuzenean, badakizue, atzerantza bota, eta iritsiko zarete trumoi horretara. Edo kaitz horretara. Hemen Bizkaian trumoia. Eta bueno, eta gaur, padura lasai, hurbilduko gara baita ere irlatxoetara eta ikusteko era beste gaztirik eta agertu dan, baina gaur egun lasaia benetan paduran daukaguna. Horantxe behitu, hurbilduko gara, Ze, nahiz eta guretzako arruntak izan, dauzkaten diseinuak eta benetan biluragarria dira. Hemen, basate eme honena, ana de azulon, ikusten duzue azulon, zer gaitik ez da? Beitu, komentatzen digute ere Donostitxik, Maik, baretu duela Donostin ere, bai, momentuko gauza izan da. Hemen ere behitu zelako eguraldi aurten duen ontxe, eta hementxe basa eta eme bat hain beraien ezaugarri daukaten luma dizdiratxu urdin hauek erakusten. Ontxe, bai, nagiak entzan, eta ikusia, ana de azulon. Hemen daukate izpilu hau, eta polita, eta daukaten diseinua ere polita. Orain gehienak, askotazko, abian daude, gehienak inkubazio lanetan, eta askotazko ja, baitak ere, baita txikitxoak atara dituzte. Atzo, auzokide batek esan zigun karreteratik ikusi zituela, eta bueno, eskerrak egunotan ez da hola trafiko askorik. Eta, guazen, bikotea ikustera. Hau ere, atxedenean, Beitu eta Jonek ere erakusten digu hor, balkoian jarri duela txorijana, eta hor txonta arrunta, eme bat, polita benetan, balkoira bizitan agertu zaizuena. Honeri ikusiko diogu buruko luma dizdiratxuak, kameratik iruzpalau metrotara dago, eta detaile guztian ikusi daldugu, lumaje hori ikusten dugu nola izten duen begia, baina hortxe dago adi, zegertatzen den ikustera. Eta bai, komentatu behar dizue, batzuk galdetzen duzu ez da, ea gazteleraz eta euskerazko saioak nola egiten ditugu, eta saiatzen gara 40 minutuko saioak egiten bakoitzan, baina egia esan gure gidoia ez dugu guk markatzen, ez da azken finean hemen inguran daukagun natura honek markatzen dut, eta batzutan lusatu egiten gara gazteleraz, beste batzutan euskeraz. Egia esan askotan gazteleraz lusatzen gara, baina saiatzen gara ere euskeraz alegintzen gara bintzat, aurrera ematen. Pena orain, mokozabalak ez ditugula ikusi gaurko saioan, baina egon dira, negu pasan, behitu ze polita, atera duten argazkia, mugarra atzean, ekaitzostean, benetan itzela argazkia. Eta bainotzuet gaur, joan zaitezte, fijatzen, ze egia esango dizuet, izango da, egun benetan oiluntze polita. Espaldin bada, bihar azarre egidazu eta listo. Eta hurbilduko gara, ikusten duzu gaur oso lasai dagoela, padura. Irlatxo honetara, ze hemen daude gure gaurko protagonistaren lehenguzu batzuk. Espaldin badira dira, behintzat, espero dut ezetz. Bai, ematen du volkana dela,
hor bialdu duten argazkia, bai, hementxe daude. Hemen ikusten ditugu, gaur, irratxoetan ikusi ditzakegun istingorrak, mingorrak, agachadiza komun, bekadel komun, eta bekazina kabra. Benetan, hegazti politxak, eta gaurko, bueno, ez protagonista, baina bai, protagonista esango dugu, zergaitik ez. Non dago, bali, bai, batzutan hori izaten da, ez, urruntzen baldin bagara, segituan, almentik, beste gaztiak, behitu hemen, ointxe mugitzen daudelako, baina hemen bai ikusten dira, batiak, kopeta zuriren bat, hortxe, abai, behitu gaina gure laguna daude hemen, kopeta zuria noski, errenka ibilidana ez dut ikusi egunotan, pare bat egunetan, baina hemen beste kopeta zuri politxau. Hemen gure laguna ate txistularia, politx bat, bakar-bakarrik editu dena, baina bueno, konpainia badauka beste gazti batzuekin. Ate txistularian, anexulado. Anexulado, eta asubion galegos, Ana de Silbon, Huidjon ingelesez. Oso, politxe. Eta gu geldituko gara. Hemen istingorra hauekin, edo mingorrak. Batez ere, lehentxoago egindu da moduan gazteleraz, gustatuko litzaidake, zueri azaltzea, zenolako bidaiak egite dituzten. Galdetzen digute ate txistularia arra ala emea den, arra da, bere lehengusina onena, istingorrana, ollagorra. Ollagorra, gazteleraz sorda edo bekada, txotxa perdit deitzen dena, woodcock, ingelesez, bekada ere katalanez, eta arcea, galegos eta asturian ere arcea deitzotze. Baina, da, hor, irudietan ikusten dugunaren lehengusina. Ontxe jarriko dizuedan, irudi hau. Pin, hortxe. Hori da, ollagorra. Eta gaur ikusiko duguna da, momentutxo batetan, zer nolako bidaia egiten duen. Ze hegazti hauek, istingorrak, mingorrak, hauek guzti hauek, bai, iparretik egora egiten dute, baina, adibidez, gure inguruan negua pasatzen dute, penintxulan eta hegoaldean negua pasatzen dute, eta gero migrazioak hasten dituzte oraintxe garai honetan, woodcock, oso ondo, Deniz. Eta migrazioak pasatzen ditu, migrazioan hasten dira, eta joaten dira Europarantza, bueno, ez Europa, batzuk Asiarantza, ipar ekialderantz. Eta egiten dituzten bidaiak dira, izugarri politek. Oso desberdina guk ezagutzen ditugun beste hegazti batzuenak, esanik sarritan azaltzen dizkizuet Afrikatik datozela eta Afrikatik hau eta beste, hauek Europa osoa zeharkatzen dute. Eta joaten dira Errusiako inguruetara, taigetara, batzu tundra arte ere, abiak egitera. Zaiatuko naiz, aurkitzen dudan... Barkatu. Hau ez da, Zaiatuko naiz erakusten... Segundo bat...
Ai. Es que... Es que beste puntara joan behar izan naiz, agatxari, amen. Beitu. Hau ikusten duzuena, ontxe jarriko dut, irudietan, da hor ikusten dugun istingorra, baina, beitu, nor arte joaten dan abia egitera. Hortxe ikusten duzue, Islandia ingurura, Ingalaterrara, Dinamarka, Holanda ingururetara, baina batez ere Eskandinavia eta Europa erdialde eta Errusiarantza. Hau da, istingorraren edo mingorraren kasua. Noski, arrotzak, abiak dira benetan politxak. Hau da abia bat eta hemen dauzka arrotzak, hortxe eskutuan, belardian, lurrean, eta hortxe txita bat. Eta bestearen kasuan, Ollagorraren kasuan, orain berriz ere bera arte jaitsi behar naiz, Amen. Hau da, Ollagorra lehen erakutsi dizuedana, antzerakoa, eta distribuzioa ere, horregatik esan dizuet, bere lengusuak oso antzekoa. Egia esan, hemen ere badago hortxe ikusten duzu ez, zonatxo batzuk, abia egiten duena, Ollagorrak, hemen gure inguruan, baina oso gutxi. Oso gutxi. Hemen bezalako arrautzak dauzkan, eta abia bat Ollagorrarena bere txitakaz. Hemen ikusten duzue, bezalako arrautza politxak. Hori, ontxe ikusten duzuen Ollagorraren kasuan, eta hemen alboan ikusten duzue, bere lengusina bat, familiako bat, dana istingor arrunta. Ez zaigun nahaztu, baina bidaia nahiko antzerakoa. Badira urte batzuk, 2013an, ja pasatu dira, urtiak, harrapatu genuen, hemen iruditan ikusten duzuen Ollagorra, batez ere proiektu bat jarraitzeko, proiektu hori eraman zan Arantzadi zientzia elkartetik, gu Arantzadikoa gara, Arantzadiko egoitza bat, hemen Bizkaian dagoena, Urdaibai Berzenterra, egoitza nagusia Donostin dago, Zorroagan, Zorroa gainan, eta 2013an proiektu bat burutu genuen Ollagorraren migrazio bidea ezagutzeko, hemendik ateratzen ziren Ollagorrak nora zijoazen jakiteko. Horretarako, kolaborazioan aritu ginen Ollagorraren eiza elkarte batekin, Club de Cazadores de Becada, deitzen da. Eta beraiekin batera, eta Ollagorretan aditua dan pertsona batekin, hemen di bezarka handi bat berantzako, Ruben Ibañez, Ollagorra hau, hemen ikusten duzuena, harrapatu genuen, eta GPS gailu bat jartzeko izan zen, erakutsiko dizkizuet. Lehengo tamen komentatzea nola Ollagorrak oso hegazti berezia dira, egunez basoetan egoten dira eskutatuta, egun pasa, eta gaua iristen denean, edo iluntzean, ikusten ditugu ateratzen, eta baso hauetatik inguruan dauden larreetara pasatzen dira janari bila, elikagai bila. Eta zer jaten duten? Ikusi duzue horrelako moko luze horrekin, batez ere lurrean eta belardietan eta bizi diren ornogabeak, batez ere zizariak. Kokoarrak, guk deitzen ditugunak hemen, horixe jaten dute.
Eta hurbiltzen dira gauetan horrelako landazabalera, belardietara, ganadua egoten den belardiak asko gustatzen zaizkiez, leku horietan zizariak eta erruz egoten dira, eta janari piloa topatzen dute, eta horrela funtzionatzen dute, egunen zehar, basoetan izkutatuta, eta gauen zehar, ganadua eta behiak eta ardiak eta dauden larreetatik sakabanatuta elikagaiak bilatzen, ezta? Batez ere, zizariak edo kokoarrak. Guk, oinagorra hau, egun batetan, segun izan zen, harrapatu genuen, otsailaren 18an, justo, gainera esango dizuet, justo izan zen, eiza garaia bukatu zen, eta joan ginen oinagor hori hause, den ikusi duzuen hau, harrapatzera, gauez, berari gailutxo bat jartzeko GPS bat, harrapatu gendun, pentsa ikusiko zuen, haben ikusten duzue, erastuntzeko pres gaudela, bere lumajea eta begiratzen, neurri guztiak hartzen dizkiegu noski, biometria guztia, ikusten dugu baita ere zelako egoera fisikoan dauden, neurtzen dira mokoa, egoak, pixatu egiten da, tarsoa, hainbat eta hainbat neurri hartzen zaizkio, jakiteko baita ere, arra edo emea den, biometria jakiteko, eta gero lumaje guztia eta bebai ikusten zaio. Eta, kasu honetan, jarri zitzaion, arnez baten bitartez, GPS txiki bat, oso gramo gutxitakoa, eta hemen ikusten duzu nola daukan panel solartxo bat, edo pantalla horrelako plaka solartxo bat, eta horrekin bateria kargatu egiten da, eta kargatuta dagoenean emisio bat, edo emititu egiten du, eta satelitea kargosek detektatu egiten du non dagoen justo, oso zehatza da. Eta horrek, satelite horrek ematen digu, bialtzen digu emisioa. Hemen galdetzen digute, tundrara joaten dirala, batzuk gehienetan joaten dira, tundra inguruetara eta baita ere taigara, eta han lurraietan behintzat, ez dakiz izareak, baina ornogabeak behintzat pila bat harrapatuko dituzte, bertan ugaltzen dira, eta nik esango nuke izareak ere egongo dirala, ez dakit permafrosta dagoen lekuetan seguruenik ez, baina bestela, begiratuko dute zer da jaten dutena, neguan, hoi parkatu da berrian, baina nik baietz esango nuke, baina ziur ez dakit. Eta hemen jarri genion, ikusiko duzuen nola jartzen zen, hortxe, eta behin jarrita, noski, askatu, hortxe ikusten duzue, oinagorra, bere GPS-arekin, beste argazki bat egaz dagoela, eta komentatu behar dizuet, horrelako baten, amendik ibilizala, otsailaren 18an harrapatu, eta, ez dizuet esan, baina, barkatu, harrapatu genuenean, 340 gramo zituen, oso egoera honean zegoen hegaztia, Eta egon zan, hemen Urdaibaiko inguru hauetan egon zan, eta olako baten, apirilaren, hoitxe esango dut ez, justo, apirilaren 8an, uste dut, atera zan, apirilaren 8 arte egon zan gure artean, eta denbora guztian egon zan, erakutsiko dut zuete ditu. Hau da, egin zuen
bidaia. Ametik urten, Europa osoa zeharkatu, Errusia zeharkatu, eta ia Moskutik gora iparrera Ural mendikadera arte. Baina orain, erakutzeko dutzuet, zelako bidai egin zuen, ze ontsi hurbilduko gara Urdaibaira, erakutzeko dizuen non harrapatu zen, hemen Urdaibai, hortxe ikusten duzue sarrera, hemen Izaroko Irla, Bermeo, Lagako Hondartza, Mundaka, eta inguru honetan, hemen paduretan dauden polder hauetan, edo itsasoari irabazitako lur hauetan, hitzak, guretzako eta Busturi inguruan itsasoak, leku horretan, iluntze baten harrapatu zen, gelditu zen inguru hauetan apirilaren 8 arte, eta hori bai, egunero, bere datuak ematen zizkiguten Artadi honetatik, Artadi honen egaletik eta basotxoetatik, eta gauez, zak, beti landazabelera janari bila. Horrela ibili izan, negu osoan, eta apirilaren 8an erabaki zuen, martxoaren 28an. Bai, martxoaren 28an alde egitea, eta bere bidaia hastea. Iparrerako bidaia, abia egiten zuten lekuetarako bidaia. Egon ziren egun batzuk, oso kuriosoa zen, datuak ematen zigutela, hegazti honek gurutzatu egiten zuela Erreioa eta Muruetako eta Busturiko landazabaletara hurbiltzen zela, elikagai bila, baina gero gauetan berriz Artadira, Atxarreko Artadi zabal honetara. Eta egun batetan ja otu zitzaion migrazioan hastea, eta hortxe sateliteak bidaltzen zizkigun datuak, 3 eguneri behin edo ez da gizen bat edo esaten zen, ze honek GPS-ak daukan plaka solartxo hori kargatu egin behar da, seinalea bidaltzeko, eta oliagorrak dauka berak jokatzeko era daukana, ez da, gauetan basoetan eskutatuta, hor basorik sakonenetan eskutatuta egote horrek, eguzkiko argia ikustea ere zaila, eta kosta egiten zaio kargatzea, eta behin karga bat hartzen duenean, txak, botatzen du. Mezu hori sateliteak hartzen du, eta guri iristen zaigu non dagoen. Beraz, martxoaren 28 batetan, salto egiten du. Badakigu guretzat zuela, ez dakigu itxasotik edo ez, Frantzia ingurura, Frantzia osoa gurutzatu zuen, Alpeen iparraldean jarri zen, Suiza eta Frantziako mugan hortxe oso gertu, Montbéliard izeneko hiri baten edo herri batetan, hor dagoen basotxo batetan ematen zigun, hemen ikusten duzue, hor baso horretan ematen zuen posizio bat, apirilaren 8an. Aste bete beroago. Hortik ere, hurrengo posizioa ematen digu, behin Frantzia gurutzatu duenean, Alemanian sartu denean, Stuttgart gainetik pasatu, Txekoslovakia ere gainetik pasatu, edo Txekia, Polonia ere gurutzatu, ikusten duzuen moduan, eta Polonian beste geldiuneratxo bat, amentxe. Białystok inguruan, Trstxanka izeneko leku polit batetan gelditu zen. Erreka inguruetako horrelako basotxo batzutan, eta nekazal lur batzutan, Trstxankan, geldiune batekin, Polonian, eta aurrera jarraitu zuen. Olako baten, Polonia noski utzi, Bielorrusia barrura sartu, Minsk iparraldean utzi zuen, baina Libanen ondoan, beste hiri bat,
hortxe, leku zoragarri batetan, ze horrelako laku handi bat dago, urbel handi bat dago, eta hortxe, baita ere, geldiun edatxo bat egin, eta Bielorrusiare atzean utzi, barkatu, Bielorrusiatik Errusiara pasatu eta iparrerantz. Beitu ja nondi doan, gurutzatu, bueno, oblast pila bat gurutzatu zituen, oblast de Smolensk, Kalugako oblasta, Tulakoa, oblast, Moskuko oblasta ere. Oblastak dira bertako eskualdeak edo, ez dakit, probintziak esan, bueno, bai eskualdeak esango genuke. Hemen ere Errusian, Moskun bertan Babinino leku batetan gelditu zen, ez dakit fijo nola ahoskatzen diren, baina uste dut Babinino dela. Hemen baso handi batzutan ere. Eta hortik ere iparrera. Iparrera Vladimir Oblastetik pasatuta, Ivanovo Doblastetik, Novgorodetik, eta gelditzen zaigu, azkenean, Kirov izeneko oblast horretan. Oso iparrean, fijatu nun gauden, Bueno, iparra ipiniko dugu behar delekoan, hortxe. Bueno, baina ikusten duzue, zelako norarte etorri zaigun Orlofen. Gelditzen da, Orlov oso leku polita zan hau, hainbat egun egin zituen hemen. Beitu, hilebeteko buruan dago hemen, hilebete, Urdaibaitik honetortzera arte horrako erreka handi badago, Orlov uste du ditzen dela, erreka hau, eta hemen ikusten dira bere aintzinako meandroiek errekan usten dituenak, oso leku ezea, basoz estalita, eta leku paregadia horrelako hegaztientzat. Baina Orlov ere utzi eta iparrerantza egin, iparre mendebalderantza, eta Oparinski raion izeneko leku batera etorri zan, maiatzaren 15ean, hileterdi bidaian gelditzen noski, eta baso zabal hauetan gelditu zitzaigun negua, parkatu, udaberria pasatzera eta abiagitera. Baso honetan, gainera oso kurioso izan zen, ze behin iritsi zenean horra, urrengo iritsi zitzaizkigun posizio guztiak, maiatzetik irailera ez iran urrundu 5 kilometro ere ez. Hemendik 5 kilometrotara egon zen, denbora guztian, bere ugaltze garaian edo ugal garaian. Ikusten dugu dela baso bat, ikusten dituen argazkiak eta batez ere dira pitea batzuk, konifera batzuk eta urkiak. Ez dakize urki espezie, baina urkiz jositako baso bat, eta hementxe, inguru honetan, atera zituen, suposatzen dut, bere txitak aurrera, eta gero, ez daukat pena da, ez daukat hemen bueltako bidaia ipinita, esan genezake, esan aldizuet, urria bueltan, berriz ere hasi zala, hegoalderako bidea egiten. Ja behin, abia kontuak eta maituta, hasi zan, Errusiako parte urrun honetatik, hasi zan berriz ere, Urdaibaira hurbiltzen, baina, ez pentsatu leku berdinetik bueltatu zanik, keba. Egin zuena zan, Errusia osoa gurutzatu, baina iparralderantzago, Leningradorantza, Leningrado gainetik pasatu zen, San Petersburgotik, hementxe buelta honetatik, Baltiko itsasotik gertu, Estoniara ere igaro zan, Estoniatik Letoniara gurutzatu zuen,
Letoniatik Lituaniara, Kaliningradotik noski ere pasatu zen, hemen Polonian Dansk inguruan gelditu zen, leku zoragarria benetan, hegaztien migrazionerako leku zoragarria, inguru honetan gelditu zen, eta iparratik berriz ere Polonia guztiak gurutzatu Alemania, eta azkenengo berriak ditugunak, uste dut izan zidela espainaiz erratzen Frantzia inguruan, eta hortxe seinalea galdu egin genuen. Hori izan zen, dagoeneko ja urrian. Eta amintxe inguruan Frantzian galdu zen. Suposatzen dugu, ez dakit, eizatua, baina eizatua izango bazan ere normalan eiztariak erastunduta dagoen hegazti bat edo harrapatzen dutenean abizatzen dute. Beraz, ez dakigu ziur, zer gertatu zen, baina, hau, oiagorrak egiten duten bidaietariko bat. Bidaia benetan liluragarria, eta bebai izan ditugu beste oiagor batzuk, proiektu horretan erastundu ziranak, baina ez hemen Urdaibain. Gogoratzen dut oiagor bat, Galizan, Ortigalen erastundu zana, joan zaizkigu hemenik, biniko ditut, oso ondo. Joan zitzaizkigun, Ortigalen Galizan erastundu Ortigal deitzezan, eta bere migrazioa hasi zen, gurutatu zuen Kantauriko kosta guztia, isurialde guztia, Gasteizko mendietan atxeden aldi bat hartu zuen, hemen, Araban, eta hortik zer pentsatuko eta dano pentsatzen genuen, gorantza egingo zuela, iparrerantza. Ez, honek egin zuena zen, Nafarroa gurutzatu, Aragoa gurutzatu, Katalunian sartu zen, da Gironan, beste puntu bat, taka, Cap de Creusen. Cap de Creus, urbildu zen, ahi, cerca Ortigal. Eta hemendik, berriz, salto bat eman, Mediterraneoa gurutzatzen hasi, eta badakit Italia iparraldean edo hemendik, Milan inguruan da hortxe, agian Veneziatik ere, Veneziatik gero pasatuko zen, baina Italiara etorri, eta hemendik ja Alpeen hegoaldetik besteak agertu zuen bide berdina. Austria, Txekia, Polonia gurutzatu, Bielorrusia eta hori ere inguru honetara etorri zen, udaberrian, abia egitera. Beraz, bide desberdinak, baina leku berdinera eramaten dituena. Begitu, zelako bidai katxarroa egiten duten hegazti hauek, Eskerrik asko, axente. Hegazti benetan bitxiak dira, eta oiagorrak ikustea, noski, kamera honekin, ezin eskoa egia esan, ikusten ditugu batzutan, aurten ere ikusi ditugu, hemen inguruan, batez ere iluntzean nola jaisten diran basoetatik belardietara. Eta hemen bere kide batzuekin, uste zaitu, Eta hor entzuten duzue, horrelako, ez dakit, ardiabarik hauntza, entzuten dana, eta oso ondo datorkit, ze hemen ikusten duzuen istigorronek galegoz bekazina kabra dauka izena. Galdetzen digutegia itzuli zen, behitu, Ortigal itzuli zen, eta berriz ere geldigune bat egin zuen Arabako mendietan, eta bertan gelditu zen, baina betirako, eizatu egin zutena, eizatu egin zuten, eta uste dut GPS-a eta eraztuna eta entregatu zutela. Itzuli baina antxe gelditu zen. Eta lehen esaten hona izena, hemen bekazina kabra, eta nahi dut atzore jarri nuen, baina nahi dut zuek entzutea segaitik kabra deitzen dioten, ze
ugal garaian baitu nolako doinua egiten duen, zelako kanta daukan, eta kanta oso berezia ez du mokoarekin egiten, lumekin egiten duen kanta, ordua. Hori, galegos oso izen polita dauka, Bekazina Cabra. Eta ematen du hauntzaren horro hori dela, ez da? Eta, noski, gure gaurko pertsonaiaren doinua ere, entzutea nahi, ez da? Jarriko dutzuet, Ollagorraren kanta, baina gure artean, oso arraro entzutia, baina badagoz bikote batzuk abi egiten dutenak, Kosiko duzue. Aurkitzen dudan, zelako? Jesus, txo. Amene, ordoa, Ollagorraren kanta berezia. Udako kanta. Hortxe, asientek bota digu, hor, argazki bat ikusten dana iztingorra egaz, eta iztingor hori egaz, bustaneko luma horiekin egiten du horrelako dardada hori. Hortxe doa, orain, Arcea, galegos, eta Asturian ere izaten zaio, Ollagorra, bekada, edo txotxa perdizen, erreklamoa. Ordua. Beraz, doinu horrekin, eta hemen iztingorrak eta basateak hortxe lasai asko harmonian eta irudi polita hauekin, nik nau bihar arte esango dutzuet. Eta bihar ere, beste historiatxo bat, ondino gaur, zenbat gauza ditudan egaztiari buruz kontatzeko. Hortxe, atzeratuta dituta, hainbat gaizue galdetzen dizkiguzuenak, eta benetan ez dakizu zelan eskertzen dizuedan, txatean parte hartzea. Batez ere, emanaldi hau, askoz ere, biziagoa egiteko, ez da? Eta irudi hauekin, oso zaila da horrela iztingorrak ikustia, irudi hauekin nik, arratsalde on bat izan dezazuela, opa dutzuet, eta benetan, gaur, hurbildu zaitezte lehiora, etartera, balkoira, ze uste dut, iluna barra gaur benetan polita eukiko dugula. Hasi daia eguzkia sartzen, ez ondinok asko falta zaio, baina gaur nik uste dut zortziterdiak inguru horretan eguzkia jeisten hasten denean, laino hauek hemen ikusten ditugunak gorriztuko dira, eta benetan ez dakizue zelako postala utziko duten. Beraz, jarraitu ezazue, zuen etxetatik, saiatu zaitezte argazki batzuk ataratzen gero bihar erakusteko, dan hori, eta hori, zita hori, iluna barrekoa, gorde, besarka handi bat, den hori idazten diguzuen leku guztietatik, Arantxa, zuri ere, Igeldor arte, mozu haundi bat, Irunera, Zumaiara, Getarira, Donostira, Euskal Herri osoa, osora, Ailarizera, Galizara, Kaceresera, Gasteiza, bueno. Kuadrilla hitzela eta polita joan onder bai, benetan. Eta badinotzuet, euskera asuntoan eta nahi baldin baduzue lasaiago hitz egin dezadala, edo zuek esan inugo arazorik barik.
Besarkada handi bat eta bihar arte. Bai, eta astu gabe, astu zaitezatea, asteburuan ere, nahi duzuen guztiontzat, bihar goizean, 11etan eta 6etan, eta iganden ere noski, hemen baldimara gointzat, agertuko gara zuzenean.